Hola a todos, mi nombre es Yolanda Cabello y os voy a hablar de pacientes de mal pronóstico y qué estrategias tenemos para ellos. Primero de todo, tenemos que saber a qué llamamos pacientes de mal pronóstico. Los factores determinantes del pronóstico en FIV son varios, como la historia reproductiva de los pacientes, las hormonas basales o la antimulleriana, que de cada vez se hace más, la indicación por la que necesitan la fecundación in vitro, la calidad embrionaria si ya han hecho ciclos de FIV, su estilo de vida, su profesión o su exposición al medio ambiente, la edad materna, la reserva de ovocitos, la duración que tiene su infertilidad y su historia reproductiva. Podemos agrupar a los pacientes de mal pronóstico por factores, por ejemplo, el fallo de implantación. Ha habido muchos cambios en la definición de este factor a lo largo de los años porque han ido mejorando las técnicas, sobre todo de laboratorio. Ahora no se distingue entre ciclos frescos y congelados, por ejemplo, dado que los programas de vitrificación dan muy buenos resultados similares a los ciclos en fresco. Entonces, la definición que he escogido nos dice que es la no presencia de implantación de embarazo después de la transferencia de más o de 4 embriones de buena calidad en 3 o más ciclos frescos o congelados. Otro factor sería el aborto de repetición. Se considera que es un aborto espontáneo recurrente después de 3 o más pérdidas consecutivas de embarazo espontáneo en menos de 24 semanas de gestación. Lo que pasa que muchas veces es necesario empezar los estudios antes, por lo que implica un aborto. No vamos a esperar a que la paciente tenga 3 abortos, porque emocionalmente es difícil de soportar. Entonces, los estudios de la paciente podrían comenzar antes, especialmente si la mujer tiene más de 35 años o si esta pareja ha tenido dificultades para concebir de forma natural o después de la fecundación in vitro. Otro factor que podemos englobar dentro de pacientes de mal pronóstico es la baja reserva folicular, que puede ser dependiente de la edad en pacientes añosas e independiente también si en pacientes con menor edad ya se presenta alguno de estos factores. Según el consenso de Bolonia de la ESRE, se considera que una mujer tiene baja reserva ovárica cuando se cumplen al menos 2 de estos 3 criterios: edad materna avanzada o cualquier otro factor de riesgo para baja reserva ovárica, una baja respuesta anterior y una prueba de reserva ovárica anormal. Y luego, en cuanto a niveles de hormonas, se considerarían un nivel de FSH mayor o igual de 8,9 unidades internacionales o la antimulleriana menor de 0,7. También el recuento folículos antrales de menor o igual de 4 predice una posible baja respuesta ovárica en una estimulación en un ciclo de fecundación in vitro y es un predictor de disminución de la reserva ovárica. La edad avanzada de la mujer o el varón también pueden considerarse un mal pronóstico para un ciclo de reproducción asistida. En la mujer puede afectar a su reserva folicular y también puede provocar más errores en las divisiones que resultarían en fallos cromosómicos. En el hombre, pues no está tan clara la relación de edad y genética, pero sí que se ha visto que la calidad espermática y la integridad del ADN de los espermatozoides pueden verse mermadas con la edad. Y también se han descrito posibles trastornos psicológicos de la descendencia relacionados con edades paternas avanzadas. Por eso, de cada vez más se tiene que hacer llegar a la sociedad la posibilidad de preservar la fertilidad en edades más tempranas. También otro factor de mal pronóstico sería la mala calidad ovocitaria, espermática o embrionaria, ya que una mala calidad de gametos podría dar lugar a mala calidad de embriones, que no se desarrollen hasta el estadio de blastocisto o que se puedan detener en las primeras semanas de gestación en el caso de que haya embarazo. Se está hablando mucho de la medicina personalizada, sobre todo en tratamientos de fecundación in vitro.
En casos difíciles, pues hay que valorar qué beneficios puede tener un tipo de estimulación u otra. Esa sería la parte médica. Se tiene que elegir un buen protocolo de estimulación, si de agonistas o antagonistas, decidir si añadir andrógenos previos a la estimulación, elegir el tipo de gonadotropina, decidir si incluir LH o no en la estimulación y luego ya realizar una buena punción y transferencia embrionaria. En el laboratorio también se cuentan con estrategias para personalizar los casos difíciles y de mal pronóstico. Primero de todo, después de haber valorado la parte femenina y haber decidido el tipo de estimulación, también se puede elegir la técnica que vamos a usar de reproducción asistida evaluando el riesgo de la fragmentación del ADN en los espermatozoides. Veremos cómo. Y luego ya, una vez se decide la técnica de fecundación in vitro, tendremos distintas opciones que ahora iremos desglosando para evitar alguno de estos factores que consideramos de mal pronóstico. Primero de todo, vamos a ver qué podemos hacer en el caso de tener un factor masculino severo. Primero de todo, vamos a evaluar el semen de ese varón para decidir la técnica más adecuada en este caso. Lo haremos a través del ensayo HbA. Este ensayo es una herramienta de diagnóstico. Tiene cámaras duales que están recubiertas con hialuro nano para evaluar las muestras de semen. Está diseñado para proporcionar una evaluación cualitativa de la calidad del espermatozoide, su madurez y su potencial de fertilización. Y lo que hace es distinguir entre espermatozoides maduros que expresan receptores de hialuro nano y los que no lo hacen. La evaluación de la proporción de espermatozoides con receptores de hialuro nano se puede usar para decidir qué tratamiento es mejor para el paciente. Cuanto más receptores, mejor estará la muestra. Las características clave de este ensayo es que se pueden evaluar muestras de espermatozoides en minutos y que la puntuación de este test se correlaciona con tasas de fertilización, división y embarazo. En esta gráfica vemos un estudio retrospectivo de 192 pacientes en los que cada columna es una puntuación diferente en el test HbA. La primera azul es menor o igual al 15%, la segunda lila del 15 al 35%, la tercera en azul más claro del 35 al 60% y la cuarta en verde mayor o igual al 60%. Y vemos que tanto en tasa de fecundación como de embarazo como de cultivo hay diferencias estadísticamente significativas cuanta más puntuación tiene el paciente en el test HbA. Por tanto, cuanto más receptores de hialuro nano tengan los espermatozoides, más maduros serán y mejores resultados podremos tener en el ciclo de fecundación in vitro. Entonces el punto de corte es el 60%. Vamos a ver ahora el SpermSlow, que es un medio de selección de espermatozoides. Este medio permite la inmovilización en un solo paso y la selección de espermatozoide maduro para hacer microinyección. El medio se pone en lugar del PVP que usamos tradicionalmente para seleccionar espermatozoides en la placa de ICSI y también es un medio semiviscoso que contiene hialuro nano, que como hemos visto los mejores espermatozoides con más receptores para el hialuro nano se quedarán detenidos y son los que podremos seleccionar. Estos espermatozoides tendrán mejor integridad genética y de desarrollo. Los espermatozoides con estos receptores presentan significativamente mayor tasa de desarrollo embrionario y mejor calidad. Sus características clave, reemplazamos el PVP, la tasa de desarrollo de embriones es significativamente mayor que con el uso del PVP, se mejora la calidad embrionaria, se presentan los espermatozoides seleccionados mejores tasas de aneuploidías, menores tasas de fragmentación de ADN y
menores tasas de aborto espontáneo temprano en embriones obtenidos tras la selección por Sperm Slough de los espermatozoides. En la gráfica de la izquierda vemos un estudio retrospectivo en el que se compararon parejas tratadas con microinyección después de la selección espermática con Sperm Slough o tras haber usado el PVP. Podemos ver que hay diferencias estadísticamente significativas a favor del uso del Sperm Slough, obteniéndose mejores embriones, mejor porcentaje de embriones de grado 1 y mejores tasas de implantación tras el uso del Sperm Slough. Y en la gráfica de la derecha se ve una reducción en la fragmentación del ADN después de la selección con Sperm Slough, cuando se compara los espermatozoides unidos al hialurono nano respecto a la muestra de semen inicial después de la capacitación por SWIMAP o después de la selección de los espermatozoides para microinyección en PVP. Estas placas se llaman de PIXI por el ICSI más fisiológico y también nos van a servir para seleccionar espermatozoides. La selección en este tipo de placas también se basa en el hialuronano, que ya hemos visto que mejora la selección de los espermatozoides con mejor integridad genética porque se quedarán unidos por su acrosoma a la superficie del punto, y esta placa lo que tiene son micropuntos que contienen hialuronano. Son fáciles de usar y, como hemos visto ya anteriormente, estos espermatozoides tendrán menores tasas de aneuploidías y de daños en el ADN, y además los embriones conseguidos tras la selección por la placa de PIXI tendrán menores tasas de aborto espontáneo temprano. En esta gráfica se representa el aborto clínico en un estudio randomizado de 802 parejas de Estados Unidos, en el que el punto de corte de unión al hialuronano hecho con el test HbA que hemos visto anteriormente era el 65%. Vemos que cuando la unión a hialuronano es menor o igual del 65% y se selecciona esos espermatozoides con placa de PIXI, se obtiene significativamente menor tasa de aborto en estos pacientes. En este otro estudio de 56 ciclos de ICSI podemos ver que se comparó entre los espermatozoides seleccionados por PIXI respecto al PVP convencional en ciclos de microinyección. Las tasas de fecundación resultaron ser similares, pero sí que hubo diferencias estadísticamente significativas a favor de la selección de los espermatozoides por PIXI, tanto en embarazo bioquímico como en embarazo clínico. ¿Qué podemos hacer en el cultivo embrionario y en la receptividad endometrial en pacientes de mal pronóstico? Vamos a ver primero el medio de cultivo que contiene GM-CSF. Estos medios están diseñados para pacientes de mal pronóstico. El EmbryoGen y el BlastGen conforman el primer conjunto de medios de cultivo que contienen el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos de citoquinas humanas recombinantes. Puede servir para protocolos de cultivo de embriones continuos y secuenciales. Está recomendado en pacientes con pérdida recurrente clínica y bioquímica del embarazo, en fracaso recurrente de implantación, en infertilidades de origen desconocido y en edad materna avanzada. ¿En qué se basan estos medios? Pues sabemos que la comunicación entre el embrión y el endometrio es crucial para crear un ambiente adecuado para un embarazo exitoso. Y la competencia embrionaria comprometida afecta al diálogo materno-embrionario y puede conducir a un aumento en el fallo de implantación, en la pérdida preclínica del embarazo y en el aborto espontáneo. Las citoquinas impulsan el diálogo entre el embrión y el endometrio y se expresan cada vez más a lo largo del desarrollo del embrión. En concreto, la citoquina GM-CSF es una molécula de señalización natural
que permite la comunicación tanto autocrina como paracrina entre el embrión y el endometrio. Por tanto, estos medios de cultivo van a proporcionar un entorno in vitro más fisiológico y al estar complementados con la citoquina GM-CSF para imitar el entorno en que se encuentra el trato reproductivo femenino en la concepción natural y la creación de mejores condiciones in vitro para el embrión promoverá la implantación exitosa a través de una mejor receptividad endometrial. En esta gráfica se representan los resultados de un estudio multicéntrico randomizado en los que se comparan los tratamientos con fecundación in vitro estándar respecto a tratamientos en los que los embriones se han cultivado durante 3 días con el medio que contiene el factor GM-CSF. Podemos ver que hay diferencias siendo mayor la tasa de embarazo, la tasa de implantación, la tasa de embarazo evolutivo y un 31% de incremento en tasa de nacido vivo cuando se usa el medio que contiene el factor. Otra herramienta que tenemos en el tratamiento de pacientes de bajo pronóstico es el test de receptividad endometrial ERPIC. Sabemos que en las tasas de fecundación in vitro no llegan al 100%, incluso ni siquiera cuando se realizan test genéticos preimplantacionales. Ahí se estima que hay un 30% que no se van a implantar y parte de ello se deben al endometrio. La hipótesis es que si un embrión euploide se transfiere a un endometrio receptivo, esto debería aumentar las posibilidades de implantación. Por eso, en estos casos, sería recomendable hacer un test de receptividad endometrial que nos diga en qué momento la ventana de implantación se encuentra abierta. Estos tests son pruebas genómicas que determinan la receptividad endometrial en los pacientes de fecundación in vitro. Miden la expresión de genes que están regulados por hormonas para determinar cuándo se abre la ventana de implantación en una paciente concreta. Está claro que no es un test que se debería hacer a todas las pacientes, pero sí que algunas podrían beneficiarse de realizarlo. No es un estudio de primera elección, sin que exista una sospecha de que el posible desplazamiento de la ventana de implantación podría ser la causa principal de infertilidad. En pacientes con fallos repetidos de implantación ya existen varias publicaciones y ensayos que sí que demuestran la eficacia clínica de realizar este test en pacientes que no tienen otra causa aparente de infertilidad, en casos de esterilidades de origen desconocido y también en casos delicados donde solo existe un embrión euploide y todas las analíticas y demás pruebas han resultado ser normales y exista la sospecha de que podría haber un fallo de implantación debido al endometrio. Otra herramienta con la que contamos son los test genéticos preimplantacionales. Distinguimos entre el test genético preimplantacional para detectar aneuploidías o anomalías cromosómicas. Las ventajas podrían aumentar las tasas de implantación, reducir las tasas de aborto espontáneo, aumentar tasas de embarazo evolutivo, aumentar las tasas de nacidos vivos, reducir el tiempo de embarazo en la consecución de este embarazo y asegurar que en las transferencias de embrión único estamos transfiriendo un embrión sin defectos de aneuploidías. En estas gráficas realizadas por la Sociedad Americana de Reproducción se ven grupos de edad y FIV sin diagnóstico genético y FIV con diagnóstico genético. Y es evidente que a medida que avanzamos en edad aumentan las tasas de aborto cuando no se realiza diagnóstico genético y sin embargo si hacemos diagnóstico genético al transferir embriones genéticamente analizados y euploides, se aumentarían las tasas de nacido vivo que resultarían similares en todos los grupos de edad. En esta otra gráfica se ve distribución por edad
y por donantes de ovocitos entre porcentaje de embriones euploides, mosaicos y aneuploides. Y también es evidente el aumento de embriones aneuploides respecto a la edad. La técnica PGTSR es apropiada para pacientes que tienen un reordenamiento cromosómico y por tanto corren el riesgo de crear embriones con un número o estructura de cromosomas incorrectos. Sería aplicable en parejas con un hijo o un embarazo previos con reordenamiento cromosómico, portadores de inversión, translocación recíproca o translocación robertsoniana. Personas que ya saben que tienen mayor riesgo de transmitir afecciones genéticas específicas podrían recurrir a esta técnica para detectar defectos genéticos monogénicos o únicos antes del embarazo para reducir en gran medida el riesgo de tener un hijo afectado. Por ejemplo, si los dos miembros de la pareja son portadores de la misma afección autosómica recesiva, si se es portador de una afección ligada al cromosoma X, si se tiene una afección autosómica dominante, si se tiene una mutación asociada con un síndrome de cáncer hereditario, si ya se tiene un hijo o un embarazo previos con trastorno genético único y si se desea realizar una correspondencia HLA. Hemos visto hasta aquí distintas técnicas o estrategias aplicables en pacientes de bajo pronóstico. Vamos a hacer una recapitulación de todas ellas. El test HBA es una herramienta de diagnóstico para decidir qué técnica de reproducción asistida será más adecuada para la pareja, correlacionándose con tasas de fertilización, división y embarazo superiores. Seleccionando espermatozoides con el medio sperm slow para la ICSI se consigue mejorar la tasa de desarrollo embrionario, la calidad embrionaria y disminuir las tasas de aneuploidías cromosómicas y de fragmentación de ADN en espermatozoides y menores tasas de aborto temprano. Usando placas de PIXI se logran menores tasas de aneuploidías y de daños en el ADN de los espermatozoides seleccionados, por tanto, menores tasas de aborto temprano. Embryogen y Blastgen contienen el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos de citoquinas humanas recombinantes, que podrían conseguir una mejor comunicación entre el embrión y el endometrio, resultando útiles en pacientes con fallos de implantación, abortos de repetición, esterilidades de origen desconocido o edad materna avanzada. El test ERPIC de receptividad endometrial resultaría útil para pacientes con fallos de implantación o con esterilidades de origen desconocido en los que se sospeche una desviación de su ventana de implantación. Los test de screening genético detectarían anomalías cromosómicas en pacientes de edad avanzada, fallos de implantación o abortos de repetición, reordenamientos cromosómicos o defectos monogénicos en embriones antes de ser transferidos, pudiendo así aumentar las tasas de implantación, las tasas de embarazo evolutivo, las tasas de nacido vivo y reducir las tasas de aborto y quizás el tiempo en que se tarda en conseguir el embarazo evolutivo. Todo ello conforman un grupo de técnicas que están disponibles y que se deben valorar en los pacientes de mal pronóstico. Espero que os haya sido útil este resumen y muchísimas gracias por vuestra atención.